Buenas tardes a todos. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, Primavera 2019. Esta tarde nos acompaña la doctora María Cristina del Pilar Huemichen Bazán, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestra y licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es investigadora titular B de tiempo completo, adscrita a la especialidad de Etnología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Tiene nivel D del PRIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Sus principales líneas de investigación son migración, turismo y relaciones interétnicas y relación Estado-pueblos indígenas. La doctora Huemichen Bazán ha sido directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de abril 2012 a abril 2016. Fungió como presidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC 2013-2015. También ha sido presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología 2013-2015 y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología 2015-2017. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Red de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Identidades, Racismo, Xenofobia en América Latina, CONACYT-CEICH-UNAM. Con numerosos capítulos de libros, artículos de investigación y libros de su propia autoría y coautoría, entre otras cosas más, esta tarde nos presenta la conferencia Migrantes, Turistas, Desplazados y Refugiados, México ante los nuevos retos de la movilidad. Bienvenida María doctora. Doctora María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por esta presencia, muchas gracias a la UAM, a la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, yo pensaba que es Domingos en la Ciencia porque el domingo nos toca preparar los materiales para presentarlos hoy lunes. Entonces quiero agradecer mucho a todos ustedes por estar aquí. Simplifiqué el título de la conferencia para hablar de la movilidad y de la desigualdad, porque bueno, me gustaría presentarles el día de hoy un modelo para analizar diferentes formas de movilidad, que no únicamente incluye la movilidad de los migrantes, que hay diferentes formas de movilidad de los migrantes además, o sea, no todos los migrantes cuentan con la misma capacidad de movimiento, lo que se llama la motilidad. Hay ciertos migrantes que cuentan, por ejemplo, con capital social, es decir, con redes de parientes, de amigos, de paisanos que facilitan el tránsito y la integración de los migrantes a los lugares de destino. Pero hay otros, en cambio, que carecen de ese tipo de capitales para movilizarse, que no conocen a nadie, que sus comunidades y sus redes de amigos y parientes tampoco han emigrado y que entonces cuando cruzan las fronteras se encuentran en una condición muy alta de vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues me quiero también, pongo como ejemplo a una gran cantidad de jóvenes centroamericanos que esta es la primera vez que están saliendo de su país y se enfrentan a un contexto bastante difícil. Bueno, les voy a presentar lo que se ha estado discutiendo en torno al paradigma de la movilidad, porque se pretende que con las mismas herramientas teóricas y metodológicas podamos analizar los desplazamientos tanto de los turistas como de los turistas residenciales, que es una migración privilegiada, y ahorita vamos a ver por qué, como también de los diferentes tipos de migrantes, desplazados, refugiados. Como veremos, a veces la forma en cómo podemos distinguir a un migrante de un desplazado se borran. O de poder entender, por ejemplo, un turista de un migrante también. O sea, ahora las movilidades se han tornado bastante más complejas que lo que habían sido hace 20 o 30 años. Pues empezaré por señalar que nunca antes en la historia de la humanidad habían existido tantos movimientos de personas en el espacio cartesiano como lo son ahora. Las migraciones causadas, por un lado, por motivos de trabajo,
por la violencia, la pobreza, por un lado, y los viajes de placer relacionados con la expansión turística, por otro, constituyen dos extremos que revelan la gran desigualdad de la sociedad mundial. Mientras que unos viajan para vacacionar, otros lo hacen para escapar de la violencia, de la pobreza, de la falta de oportunidades, y muchos de ellos están sujetos también a desplazamientos forzados. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, se estima que para 2017 había 258 millones de migrantes internacionales en el mundo. O sea, imagínense, pues 2 veces México, frente a los 173 millones que había en el año 2000. Esto es, en menos de 20 años se incrementó en 83 millones el número de personas que cruzan fronteras. A ellos habría que sumar a alrededor de 740 millones de personas que son migrantes internos, ya sea que se desplacen del campo a la ciudad o que sean migrantes interregionales al interior de un mismo país. Es decir, estamos hablando de un mundo en movimiento. No todas las migraciones obedecen a motivos económicos, sino también son resultado de la violencia. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para 2017 existían 65.6 millones de personas en el mundo que se habían visto obligadas a huir de sus hogares a causa de la violencia. Y agrega que de los casi 22.5 millones de refugiados que existen en este momento, bueno, en 2017, más de la mitad eran menores de 18 años. La migración, como les decía, se ha tornado cada vez más compleja, tanto por el volumen de personas que cambian de país o de región de residencia, como por la diversidad cultural, lingüística, religiosa y etaria de quienes la realizan. La siguiente diapositiva. Bueno, según Clastless y Miller, en 2004, ellos ya veían que habíamos entrado a una nueva era de las migraciones que comprende un aceleramiento de los flujos, una diversificación de las características socioeconómicas y culturales de las poblaciones migrantes, así como de los lugares de origen y destino, y una mayor dificultad de diferenciar categorías de inmigrantes, tales como trabajadores migratorios, familiares, refugiados, desplazados o solicitantes de asilo. La siguiente. Bien. Bueno, esto es más o menos lo mismo. A esto habría que agregar el creciente número de personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen a causa, fíjense, y esto está poniendo mucho interés Naciones Unidas, porque se ha visto que el cambio climático global está incidiendo fuertemente en los desplazamientos de población. Encontramos que, por ejemplo, una parte importante de las personas que están saliendo de Centroamérica y que cruzan por el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos, salen a causa del cambio climático, de la desertificación de zonas que antes eran de producción agrícola, pues ahora ya con el cambio climático encontramos que tanto en Centroamérica como en muchas otras partes del mundo están obligando a las poblaciones a desplazarse. Las Islas Marshall, en Ghana, Turquía, Mongolia, o sea, nos encontramos, si ustedes se meten a la página de la ONU, hay una sección que habla de este tipo de migraciones que además han sido muy poco estudiadas y son a las que hay que ponerles también el ojo, porque con el cambio climático se augura que estas migraciones van a crecer de una manera muy importante. Por ejemplo, con el derretimiento de los polos, pues va a haber ciudades costeras que se van a ver afectadas por el incremento del agua, ¿no?, que llega hacia estas ciudades. Y bueno, esto van a ser las investigaciones a las que vamos a tener que estar orientados en los próximos años, no nada más para saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que ya está pasando, sino también cuáles serían las políticas de reasentamiento
ante estos fenómenos climáticos, en donde desde luego, como ustedes saben, ante toda esta cuestión de cambio climático, de catástrofes que se viven en el mundo, siempre van a ser los más pobres, los afectados, y dentro de ellos van a ser las mujeres y los niños. Entonces se requieren políticas públicas que desde ahora se empiecen a generar, a gestar para orientar también cambios en cuanto a los movimientos poblacionales. Bien, hay un elemento adicional que quisiera yo citar para tener también los elementos para reflexionar. Miren, Saskia Sassen se refiere a que hemos estado entrando a una nueva era. Dice, es la era de las expulsiones. Una era que si bien antes se basaba, el desarrollo capitalista, el sistema capitalista se estructuraba en torno a la integración social y económica de los actores sociales, ahora con la era de las expulsiones estamos marchando hacia un sistema basado en la exclusión de grandes masas de trabajadores a nivel mundial, que son expulsados. ¿De dónde? Pues de sus territorios, expulsados luego de sus trabajos, expulsados de sus condiciones de vida. Yo les recomiendo mucho a los jóvenes estudiantes que lean este libro, que así se llama, Expulsiones, de Saskia Sassen, porque lo que hemos visto, por lo menos en América Latina, con todo el desarrollo, por ejemplo, de la minería a cielo abierto, el desarrollo de los grandes proyectos hidroeléctricos, pero también turísticos, ojo, o sea, muchas veces se piensa que el turismo es una industria buena onda, que no contamina, pero sin embargo sí contamina y mucho, pero además expulsa a la población, lleva al cambio de actividades económicas, a estructurar nuevas formas de relación capital-trabajo. Entonces es un fenómeno también muy interesante que tiene que ver con esta nueva era, la era de las expulsiones. Bien. En el otro extremo, o sea, vemos los migrantes, entonces en el otro extremo de estas movilidades globales vemos a los turistas. Se estima que un total de 956 millones de turistas internacionales viajaron a destinos de todo el mundo entre enero y septiembre de 2016, según el barómetro de la Organización Mundial del Turismo, que tiene también una página y que ahí continuamente están reportando cómo opera el movimiento turístico global. Esta cifra supone un incremento de 34 millones más de lo que se había obtenido en el mismo periodo en 2015, lo que significó un aumento de alrededor del 4% más en términos porcentuales. Los turistas se mueven por el mundo gracias a los avances tecnológicos y a las facilidades que otorga la interconexión global. Su movilidad crece de manera sorprendente después de la caída del muro de Berlín, que favorece la conformación de grandes bloques comerciales, así como la dispersión y desplazamiento por el mundo de los procesos de trabajo que antes se concentraban dentro de la fábrica. Las grandes empresas turísticas, las compañías de aviación, los sistemas de financiamiento, la generalización en el uso de la tarjeta de crédito, el acceso a Internet para contratar hospedaje y vuelos, la existencia de grandes cadenas hoteleras multinacionales con estándares de calidad similares en todo el mundo, son, entre otras cosas, elementos que invitan a los consumidores a emprender el viaje. La integración planetaria, pues, muestra sistemas o circuitos de comunicación por los que pueden viajar por todo el mundo los turistas casi con plena libertad. Bueno, esto lo quiero asociar con lo que veíamos antes. Saskia Sassen habla de las nuevas territorializaciones del capital, de tal forma que, por ejemplo, la industria turística, muy relacionada con la industria inmobiliaria, pues también se territorializa. En donde, en estos sitios, por ejemplo, en los sitios costeros, que en la jerga del turismo se habla de turismo de sol y playa, pero también se territorializa en los centros históricos,
generando procesos de gentrificación, es decir, de desplazamiento de la población que antiguamente ocupaba esos lugares, que se vuelven después lugares turísticos muy bonitos con sus hoteles boutique, sus restaurantes, etcétera, ¿no? O sea, hay un proceso de generalización de cómo el turismo impone sus territorios, o sea, de creación de territorios del turismo, que va a imprimir también toda una lógica de acumulación de capitales en estos lugares de donde son expulsados efectivamente pues las cooperativas de pescadores, los ejidatarios, quienes ahora pues ya sus hijos pues se convierten en empleados de esta gran industria global. Bien. El turismo, por ejemplo, aquí cuando yo hablo de esta dificultad para distinguir los diferentes tipos de migrantes, de distinguirlos de los expulsados, de los deportados, etcétera. Aquí sucede también algo parecido con unos que no son ni turistas ni migrantes, la siguiente, sino que son turistas residenciales. Algunos hablan de la migración privilegiada, o sea, hay una gran cantidad también en el mundo de migrantes por estilo de vida, que algunos autores se refieren a ellos como migración privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque sus movimientos migratorios no están motivados ni por la violencia ni para buscar trabajo, sino que es una migración en donde ellos buscan mejorar su calidad de vida. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a los jubilados. Hay grandes movimientos de jubilados que en el caso de Europa, por ejemplo, viajan desde Alemania, Finlandia, Inglaterra, Asia, países como España, donde se quedan a veces de 2 a 6 meses, y otros que ya han hecho de estos lugares su lugar de residencia permanente. También están las costas de Turquía, de Grecia, de Italia. Es esta migración del norte al sur. En el caso de América Latina, bueno, del continente americano, pues son los migrantes procedentes sobre todo de Estados Unidos y Canadá, estos flujos migratorios, flujos de jubilados que llegan a lugares como México, Panamá, Santo Domingo, Costa Rica, o sea, que tienen un clima benigno y donde lo que ellos reciben como jubilados de este primer mundo, pues les alcanza para tener una vida pues mucho más tranquila que estar ahí con las nieves heladas de Canadá, donde pueden conseguir muchas cosas que su país de origen no tendrían, no nada más ayudantes en las labores del hogar y jardineros, sino también, por ejemplo, el seguro social. O sea, en el caso, por ejemplo, de Jalisco, hay una gran cantidad de inmigrantes estadounidenses que se inscriben en el seguro facultativo y que sale mucho más barato inscribirse aquí, ir al dentista aquí en México, que hacerlo en su lugar de origen. Entonces, bueno, hoy la incorporación masiva, o sea, porque además estos turistas llegan a lugares que son destinos turísticos. O sea, llegan tanto a zonas de sol y playa como a ciudades coloniales como San Miguel de Allende, como Ajijic, Chapala, allí en Jalisco, como en Oaxaca. Ahora también hay un boom tremendo en el caso de Mérida, que se ha promocionado mucho como la ciudad muy tranquila, donde no hay narcos, donde no hay violencia, y desde luego donde la industria inmobiliaria pues promueve de una manera muy intensa la compra de propiedades en esta región, atrayendo también a migrantes internacionales. Bien. Ante toda esta situación de movilidad, pues estamos recuperando, o sea, y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas tenemos un grupo de trabajo en donde se han incorporado colegas pues de la Escuela Nacional de Antropología, del Instituto de Geografía, de la Universidad del Caribe allí de Cancún, y pues estamos trabajando en torno a estos temas. Y ahora lo que estamos planteando es, ante toda esta gran diversidad de movimientos migratorios, recuperamos el paradigma planteado originalmente por John Urry, que es el paradigma de la movilidad,
¿no? O sea, John Urry parte de la crítica de que las ciencias sociales, o sea, estamos hablando de hace 20 años, dice, las ciencias sociales estudian a las sociedades como si fueran entidades fijas, sin darse cuenta de que en realidad las sociedades son altamente movibles y que esta movilidad ha venido creciendo por todo lo que ya les comenté antes, o sea, los números de personas que se mueven en el espacio son enormes. Entonces, ahí en su libro de Mobilities, pues es un compendio así sobre las diferentes formas y mecanismos, cómo se fueron desarrollando las técnicas del transporte, de las comunicaciones, de las infraestructuras. A veces sí un poco aburrido, pero es así una compilación docta sobre todo lo que se fue cambiando en el panorama global para intensificar, incrementar las diversas movilidades. Entonces, él lo que plantea es, y todo el grupo que le sigue, porque hay ya una gran cantidad de personas que se han dedicado a trabajar estos temas, sobre todo en Europa, es que al lado de la movilidad, o sea, sí sabemos que hay movilidad, tenemos que estudiarlo a la par que la inmovilidad. O sea, no podemos, dicen ellos, estudiar la movilidad si no estudiamos simultáneamente todo aquello que tiende a frenar la movilidad. Y bueno, ¿y cuáles son estos frenos? O sea, por un lado, dice, pues son las fronteras. O sea, las fronteras no existirían, por ejemplo, las fronteras nacionales, si no se buscara impedirle el paso a alguien, ¿no? O sea, existen las fronteras precisamente para evitar el tránsito. Entonces, no podemos estudiar solamente el tema de la gente que se está moviendo si no vemos a la vez las fronteras. Pero ¿cuáles son esas fronteras? O sea, no nada más son las fronteras nacionales, sino que también son otro tipo de fronteras, tal vez más invisibles, menos tangibles, como por ejemplo las fronteras de clase, ¿no? Si ustedes viajan a la Riviera Maya, pues se van a encontrar que pues todo, o sea, si quieren pasar a ver el mar, pues no van a poder si no rentan una habitación en estos hoteles que se han apropiado, ¿no?, del paso a las playas. Entonces, ¿quiénes son los que pueden disfrutar ese paisaje? Pues las personas que tienen mayor poder económico, ¿no? Claro, hay lugares así donde uno puede entrar, pero si ustedes se fijan, son kilómetros y kilómetros donde no se puede pasar, lo mismo que en Cancún. Entonces, un primer impedimento es el problema de clase social. Bueno, hablando de las fronteras nacionales, hay una gran desigualdad. O sea, lo que estos autores plantean es que la movilidad expresa la desigualdad social global, a la vez que sirve para reproducirla, ¿no? Y entonces, regresando un poco al caso de las fronteras nacionales, no es lo mismo, dice uno de los autores, tener pasaporte, porque los pasaportes también tienen una jerarquía. No es lo mismo, por ejemplo, tener un pasaporte estadounidense, donde el que lo tiene puede entrar a México y a un montón de países sin visa. O sea, simplemente entran y no hay ningún problema. En cambio, nosotros, al igual que un montón de países, tenemos que solicitar visa. Y no a todo mundo le otorgan la visa. O sea, aquí para que te den la visa tienes que demostrar 80,000 cosas. O sea, que tienes trabajo estable, que aquí está tu familia, que no te vas a quedar a trabajar. En fin, te hacen ahí un interrogatorio, entonces no a cualquiera se la dan, que tienes propiedades. Entonces existen diferentes tipos de pasaportes y diferentes tipos de movilidad. De la misma manera, la desigualdad se expresa, por ejemplo, yo les hablaba hace rato del capital, ¿no? O sea, cómo confluye, por ejemplo, la nacionalidad, que sería como el capital cultural, con el capital económico. Hay una imagen que a mí me dejó muy impactada cuando señalas que ahora, gracias a los avances tecnológicos y de la comunicación, podemos atravesar países y regiones inmensas en pocas horas. O sea, en el transcurso de pocas horas uno puede viajar de un país a otro.
Claro, teniendo el capital y los pasaportes y todos estos elementos para hacerlo, que contrasta fuertemente con las imágenes que yo creo que todos vimos de estos padres de familia que venían caminando de Centroamérica, con sus hijos a cuestas o con carreolas. O sea, una imagen que a mí me pareció tan impactante, que esa es otra muestra de esta desigualdad global, ¿no? Estos padres viajando ahí con sus niños chiquitos, imagínense, ¿no? Entonces, aquellas distancias que se pueden recorrer en pocas horas, para otros les puede llevar días, semanas, meses y posiblemente no llegan. Entonces, esa es otra forma en cómo la desigualdad global se va a expresar, ¿no?, en la movilidad. Pero no solamente el estudio de la movilidad tiene que ver con las diferencias de clase y de pertenencia étnico-nacional, también tiene que ver con el género. Como ustedes saben, en estas sociedades patriarcales altamente segmentadas por razones de género, pues también existen fuertes limitaciones para los movimientos de las mujeres. Y aún antes de que se desatara de esta manera tan grave el asunto de la violencia, pues sabemos que, por ejemplo, en el caso de la migración, y esto ha sido documentado, hasta hace unos años, pues las mujeres no migraban solas, sino siempre en compañía de varones, ya sea el esposo o en compañía del padre. No habitaban solas, sino siempre con la familia, a diferencia de las movilidades masculinas, en donde pues sabíamos que los varones podían migrar, atravesar fronteras sin que esto representara tanto riesgo para ellos como el que representa para las mujeres, ¿no? Entonces también hay factores de género que atraviesan la movilidad, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, y que es un tema que hay que analizar, pues si bien en los años 90 ya las mujeres empezaban a migrar solas, a mandar remesas a sus hijos que se quedaban a cargo de las abuelas, no siempre... No, o sea, siempre llama la atención que lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad, y esto las mujeres centroamericanas lo pueden mostrar, de cómo al atravesar por territorio mexicano, pues muchas veces son amenazadas con ser agredidas sexualmente. Pero fíjense que no nada más ellas. Hay un estudio que hicieron en San Miguel de Allende, una investigadora, creo que es una geógrafa, Crochet, se apellida, que analizaba el caso de las jubiladas, porque así como hay parejas de jubilados que llegan a San Miguel de Allende a vivir, ahora sí que son los que vienen, yo digo, con el sueño mexicano, no con el sueño americano. Bueno, ha habido mujeres jubiladas, que ya sea viudas o separadas, que vienen solas o vienen en grupos de amigas. Entonces, lo que dice esta autora es que hubo un caso de una violación, ¿no?, sexual, y entonces analiza cómo estas personas que traen una determinada cultura o una cultura jurídica se enfrentan a otra cultura muy diferente en el caso de San Miguel de Allende, en donde pues ya sabemos cómo se las gastan. Tuvo que demostrar una y otra vez, los interrogatorios, o sea, hubo tal cantidad de obstáculos para que se hiciera justicia que tuvo que intervenir el cónsul. Bueno, o sea, cómo también este tipo de migraciones conduce no solamente a una nueva geografía cultural, sino cómo también tiende a trastocar estos entornos muy tradicionales y a imprimirles nuevas dinámicas. Bueno, entonces, la movilidad de los turistas y la de los migrantes expresan dos polos de una misma realidad, o sea que estamos ante un mundo cada vez más movible. Se trata, diría Bauman, de la versión contemporánea del Príncipe y el Vagabundo, a la que alude cuando se refiere a las movilidades en un contexto de globalización excluyente, en un mundo donde las redes de interrelaciones que se dan a escala global son asimétricas. La movilidad de las personas, mercancías y capitales hace que para unos el mundo sea
cada vez más móvil y al mismo tiempo para miles de personas el espacio de la vida cotidiana y la acción sea cada vez más estrecho, más reducido y su mundo sea cada vez más inmovilizante. Ser turista o ser migrante en la actualidad globalizada hace que los usos del tiempo y del espacio sean tan diferenciados como diferenciadores. Esta diferenciación hace posible que una persona pueda viajar, como yo les señalaba, en pocas horas, distancias que a otros les puede llevar semanas o meses. Los que viajan en avión y los que llevan a sus hijos en los hombros, pues muestran esta gran desigualdad. Al lado de la alta movilidad se presenta un proceso de inmovilidad, de localización y de fijación en el territorio, donde la gente pues casi no se puede mover. El caso más extremo, y esto surge también con la modernidad globalizada, es el de los esclavos, ¿no? Entonces, lo que ahora se discute en términos de la movilidad e inmovilidad es la libertad que tú tienes para moverte. O sea, mientras unos gozan de esta gran libertad, hay otros, y este es el caso extremo de las personas que son esclavizadas o las víctimas de trata, que no tienen absolutamente ninguna libertad para moverse. Bien, entonces, la distinción entre movilidad e inmovilidad se asocia con las diferentes pertenencias étnico-nacionales, así como la pertenencia de clase, de raza, lo pongo entre comillas porque la raza biológica no existe, y en buena medida con la condición de género. ¿Cómo analizar todo esto? Bueno, pues estamos acuñando el concepto de régimen global de movilidad que fue propuesto por Nina Nick Schiller y Noel Salazar en 2013. Hay un artículo que ustedes lo pueden bajar de internet que está en Tabula Rasa y está en otras revistas, que así se llama. Ustedes buscan estos dos autores y entonces lo que proponen ellos es que existen diferentes regímenes de movilidad, inmovilidad, o sea, uno al lado del otro, que normalizan y facilitan los movimientos de unas personas y de manera simultánea tienden a criminalizar y frenar la movilidad de otras. Así pues, la relación entre movilidad e inmovilidad está atravesada por distinciones y exclusiones que se estructuran a nivel global, donde el poder de integración y exclusión se encuentran concentrados principalmente pues, en los países del norte, ¿no? Del norte global. Bien. Vámonos ya casi a la última porque no sé cómo andamos de tiempo. Bien, vamos, la que sigue. Miren, bueno, con estos elementos puestos así a grandes rasgos, estamos desarrollando un proyecto de investigación que busca indagar en las ciudades turísticas globalizadas, como es el caso de Cancún, y bueno, por añadidura Riviera Maya, o sea, tomándolo como región, y por otro, esto en la zona del Caribe, y por otro, en la región del Pacífico, la Riviera Nayarit, pues lo vemos que son lugares turísticos globalizados. En el caso de Cancún, Riviera Maya fue un espacio, una ciudad creada ex profeso para el turismo, en tanto que en la Riviera Nayarit pues ya había una población asentada de pescadores. Entonces estamos comparando cómo se han dado estos procesos de turistificación y exclusión, pero ahora con este proyecto que estamos echando a andar es cómo en estos espacios turísticos globalizados confluyen diferentes regímenes de movilidad. Queremos ver, por ejemplo, por ejemplo, Cancún pues es una ciudad creada prácticamente de la nada, o sea, en la década de 1970 había una población muy reducida en Puerto Juárez y ahora estamos hablando de una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Ahora, todos son migrantes, claro, y otros son migrantes de segunda generación, o sea, los oriundos de allá de Cancún, ya los jóvenes pues ya son cancunenses. Bueno. Allí confluyen y bueno, yo llegué a trabajar a esta zona de Cancún siguiendo a migrantes indígenas porque
Resulta que después de la Ciudad de México, Cancún era la ciudad que mayor diversidad étnica y cultural presentaba. Entonces, ahí nos vamos para ver a estos migrantes. Y bueno, no es lo mismo el tipo de movilidad que emprenden, por ejemplo, las comunidades que llegan de Chiapas y que se insertan en la industria de la construcción, por ejemplo, los varones, las mujeres al trabajo doméstico, que los migrantes que llegan, por ejemplo, de Guatemala. O sea, aunque sean ambos mayablantes y ambos sean indígenas, la cuestión de la nacionalidad pesa mucho, por ejemplo, al momento de que hay un accidente laboral, ¿no? O sea, son temas que tenemos que indagar, o sea, cómo el régimen de movilidad, en este caso la nacionalidad, vuelve a algunas poblaciones más vulnerables que otras. La situación de ellos es muy distinta, por ejemplo, a la de los migrantes que llegan de otros países. Por ejemplo, en estos espacios de turismo, pues se aprecia mucho la persona que habla inglés, pero hay otros elementos que no se dicen, pero el color de la piel, por ejemplo, el fenotipo pesa mucho a la hora de las contrataciones. O sea, la manera en cómo la industria hotelera y de servicios estructura sus relaciones laborales tiene que ver pues con la racialización de los puestos de trabajo. Entonces queremos ver no nada más cómo es que llegan los migrantes y se insertan en una situación laboral, sino también ver cómo se estructuran esas relaciones y por último, dependiendo, o sea, encontramos diferentes sectores, incluso contrastándolos con los trabajadores locales. Hay un tema que ha sido muy poco trabajado, que tiene que ver en esta relación entre el ser migrante y cuál es tu noción de futuro. Esto a mí me parece muy interesante analizarlo, bueno, porque les voy a poner un ejemplo burdo y que tenemos que analizar, pero cuando llegan estos migrantes de Centroamérica que no quieren quedarse en el país, sino quieren irse a Estados Unidos porque tienen familiares allá, ellos están construyendo una noción de futuro, o sea, el futuro también es una construcción cultural, como diría Paduray. Entonces hay diferentes, o sea, partimos de la hipótesis de que hay diferentes visiones de futuro. En el caso, por ejemplo, de los inversionistas. Órale, la fiesta. Ya nos invitan. Hay muchos chavos que llegan y van allá, se van a esta zona de la Riviera Maya a trabajar. ¿Qué quieren poner? Sí, ahí, 1, 2, 3. Ya se van a quedar ahí, así que ya voy a terminar. Sí, o sea, yo me he encontrado, por ejemplo, con gente que viene de Acapulco o vienen de Veracruz, que llegan a Cancún, que son trabajadores y que son desplazados internos, pero ellos no se asumen como desplazados. Es más, en México no sabemos cuántos desplazados hay, porque si no cruzan la frontera, pues no son desplazados. O sea, los desplazados son nada más los que cruzan frontera y los contabilizan. Bueno, aquí me he encontrado con gente que viene de Acapulco, que tienen una experiencia previa de trabajo en la industria turística, y que vienen porque pues se puso muy mal la situación ahí en Acapulco con la violencia, y lo mismo en el caso de Veracruz. Entonces, ¿cuáles son las nociones de futuro de estas personas? Es un tema que ha sido poco trabajado. ¿Con qué herramientas culturales y sociales construyen esta noción de futuro? Que pienso no va a ser lo mismo para personas que cuentan con lazos comunitarios que aquellos que vienen sin nada. Hay un trabajo que está haciendo, por ejemplo, Susan Hort, que trabaja en CIESAS, que se puso a entrevistar a la gente que viene de Centroamérica, y la pregunta que les hacía es, ¿qué fue lo que usted dejó allá? Entonces hubo gente que dice, no, pues yo dejé mi casa porque me dieron 5 horas, o sea, llegaron los maras y me dijeron, tienes 5 horas para irte. Entonces yo me vine con lo que traía puesto y mi familia. Hay otros que pudieron dejar, bueno, otros dejaron familia. Entonces, cuando no tienes nada, ¿no?, y tampoco tienes redes en el lugar de destino,
el futuro, cómo lo construyes. Y a mí me gustaría aproximarme al conocimiento de algo que escuché en una conferencia, y ahora no recuerdo quién, pero señala que en contextos violentos la noción de futuro se va desvaneciendo. O sea, lo que quieres es sortear y vivir y cómo salir de una situación. Entonces, como ven ustedes, el trabajar el tema de los regímenes de movilidad, pues da para mucho, para hacer un equipo muy grande y ver que en esta sociedad tan heterogénea y tan movible, cómo podemos entrar como investigadores a conocer de una manera más profunda los diferentes tipos de movilidad y ver qué tipo de alternativas o propuestas se pueden sugerir para una mejoría de las condiciones de vida y de defensa de los derechos humanos de los migrantes. Pues eso sería, yo aquí le dejaría, después de la música, pues por si hay preguntas, con todo gusto. Bueno, vamos a agradecer a la doctora María Cristina del Pilar Huemichen Bazán. Pedimos un fuerte aplauso más para ella, por favor. A nombre del doctor Rodrigo Díaz, le entregamos una constancia por su participación en el programa. Muchísimas gracias. Otro aplauso, ¿por qué no? Y un pequeño presente para la doctora.